Bueno, buenos días. Un placer, autoridades, compañeros de la universidad, que les tengo mucho aprecio, y compañeros del sector agrario, que tanta lucha llevamos, ¿no? Bueno, pues yo soy investigador, me llamo Emilio, soy investigador del CSIC, profesor de investigación, adscrito al Departamento de Agua y Producción Vegetal del CEBAS. Y normalmente los que me conocéis me veis más asociado al tema del fertirriego, de precisión, también gestión de agua en comunidades de regantes, por ejemplo, de Miraflores, en Jumilla, con el tema del agua regenerada. Pero bueno, cuando estamos hablando de fertirriego en la región de Murcia, sabéis que nos enfrentamos a un mix de agua de diferente calidad, muchas veces no es la calidad que pretendemos los agricultores, agua muy salina, agua con una carga orgánica importante. Y al final, los tratamientos que damos de calidad de agua en parcela para mejorar producción y mejorar pues la textura y la capacidad del suelo para aportar al cultivo los nutrientes que son necesarios, pues esos tratamientos de agua que le damos para condicionarla a nivel de parcela, a nivel de agricultor, también nos pueden valer para gestionar de manera sostenible estas especies invasoras que nos están dando tantos problemas en los últimos años. Bien, pues en este sentido, he dividido la presentación en 8 puntos, pero que serán rápidos, menos el primero, en el que hablaré del problema que resulta de esta especie invasora, soluciones normalmente de campaña que los que tuvieron el problema hace 25 años, desde el principio, en 2001, en la cuenca de baja del río Ebro, pues ya empiezan a implantar o estaban realizando problemas asociados a soluciones, digamos, de campaña, como digo yo, que no son para mí tecnológicas o permanentes para el futuro. Luego hablaremos del problema por infraestructura, cómo afecta a balsas, red de distribución y cabezales de riego. Ya comentaremos, nos adentraremos en cuál puede ser una solución ya más a tiempo real, preventiva y de choque y luego de continua para que el sistema que creemos en nuestro entorno nos valga para siempre, para erradicar el problema. Y ahí hablaré de una tecnología que nos puede ayudar mucho, que es la tecnología de las nanoburbujas, que algunos de vosotros ya las conoceréis en el tema del campo agronómico, de aplicación en el fertirriego. Y luego, pues plantearé en el punto 5 un simple diagrama de cómo podemos actuar en balsa y en conducción en tubería a presión. Hablaré en general de una sinergia con productos químicos que todos conocéis para combatir el problema, como digo, con las soluciones de campaña que os he dicho, y la sinergia que puede generarnos con una tecnología como la nanoburbuja. Haré una rápida comparativa técnico-económica, no soy el que hace los números, sabéis que os conocéis, soy investigador, no soy empresario, por tanto, todo ese tema no lo controlo tan bien, pero bueno, más o menos he buscado referencias para que os podáis dar una idea. Y luego hablaré en qué me he basado a nivel científico, qué bibliografía y qué referencias también nos apoyan todo lo que hemos hablado, ¿no? Después hablará Joaquín pues de aspectos como las nanoburbujas y las soluciones un poco más en profundidad con casos reales que él ha llevado y ha trabajado. Bien, como todos sabéis, las dos especies invasoras son el mejillón cebra por un lado, el nombre científico Trixena polymorpha, y la almeja asiática, la Corvícola fluminea. Bien, como he dicho, el mejillón cebra está presente en España desde hace unos 25 años y desde entonces ha tenido una expansión muy activa, tiene por su enorme capacidad de colonización, es capaz de fijar hasta 700.000 individuos por metro cuadrado en tubería y compuertas, por lo tanto actúa obstruyendo pues, todo el sistema hidráulico, las bombas, las válvulas, las conducciones. Y claro, cuando vemos el problema, pues ya lleva un tiempo desarrollándose en nuestro sistema, porque las larvas, digamos, que son las pelígeras, que son, que ahora explicaré el ciclo biológico rápidamente, pues pasan los filtros de los cabezales de riego, pues son invisibles, menos de 200 micras, en ese estado de momento fenológico, y por tanto la colonización va siendo silenciosa hasta que aparece y nos da el problema de verdad, ¿no? Fijaos que el coste global estimado, si veis referencias, son 1.000 millones de euros al año en Estados Unidos y en Europa, el problema de estas especies invasoras, ¿no? Si nos vamos a la almeja asiática, pues todavía es más resistente que el mejillón cebra a todos los tratamientos químicos convencionales. ¿Por qué? Porque es capaz de enterrarse en el sedimento y vivir ahí de maravilla y es complicado actuar con los tratamientos químicos. Entonces, va a obstruir, como hace el mejillón cebra, pues todas las tomas de agua, los depósitos de riego. También tiene una alta tasa reproductiva de decenas de miles de individuos al año. Y se registra pues en todo, desde norte a sur, Ebro, Tajo, Júcar, Segura, ¿no? Y ambas especies están incluidas dentro del catálogo español de especies exóticas invasoras por el Real Decreto 630-2013 y son consideradas la amenaza prioritaria para la infraestructura hidráulica.
Fijaos que la Confederación Hidrográfica del Ebro ya ha cifrado unos costes en 5 años de estudio que lleva realizando y que van creciendo, que los costes del mejillón cebra de daño económico se cifran ya en más de 11 millones de euros en 5 años. Fijaos de la problemática que estamos hablando. Y estos datos se están actualizando al alza. Bien, voy a describir rápidamente la especie. No soy biólogo, soy ingeniero agrónomo, pero bueno, puedo hablar un poquito de esta especie. Es un molusco bivalvo de agua dulce que data de hace 250 años que en el río Ural, por Rusia, Kazajistán. Es una especie, pues como sabéis, muy agresiva, invasora, que coloniza rápidamente sistemas acuáticos y de regadío, y en España se detectó hace 25 años, en el embalse de Ribarroja, que está situado en la cuenca baja del río Ebro. Y actualmente tenemos, como he dicho, que todas las cuencas nacionales prácticamente están colonizadas en mayor o menor grado, ¿no? Es el molusco con mayor capacidad reproductiva que se conoce. O sea, una hembra es capaz de liberar 1 millón de huevos al año durante 2 o 3 años de vida que puede tener. Lo que pasa es que las larvas que dan lugar, pues lógicamente no son viables en su mayoría, casi ninguna, o sea, muy pocas, porque no encuentran muchas veces un sustrato en que adherirse. Y la reproducción comienza, fijaos, cuando tiene medio centímetro de tamaño y a partir de temperaturas del agua de 12 o 13 grados centígrados. Aquí veis el ciclo. Yo simplemente quiero que observéis desde que está el embrión, digamos, se convierta a larga trocófora, que tiene menos de 100 micras de tamaño, y este es el peligro. Larva belígera con forma de D. Cuando hace las dos valvas y empieza a hacerla y tiene un velo. Aquí, como veis, tiene un tamaño como mucho de 160 micras, con lo cual pasa todo el filtro. Pasa automáticamente todos los filtros de los cabezales de riego y por tanto puede llegar a los goteros obstruyendo, ¿eh? Y luego ya sigue el ciclo, se va haciendo la forma hormonal, al final hace el músculo de pie y ya con la forma juvenil y adulto, pues ya lo conocéis, que está anclado perfectamente al sustrato. Aquí veis que son imágenes que me han facilitado los proyectos de RICEP 1 y 2 de la Comunidad General de Riego del Alto Aragón, que vienen trabajando, como sabéis, mucho, porque el problema empezó allí. Pues veis la larva de mejillón de cebra, que tiene la famosa cruz de Malta, como estáis viendo en esa imagen. Bien, ¿qué problema ocasiona? Pues todos lo sabemos, la infestación de estas redes de riego, pues hacen que pues empiezan en los embalses que al final colonizan todas las tuberías agua más abajo, ¿no? La invasión de las tuberías de riego pues ocurre principalmente, como he dicho, en la etapa esa de larva B, larva belige. En el río Ebro ya tiene lugar, para que os hagáis una idea, en el momento ese es entre abril y septiembre, por la temperatura del agua que tienen, pero si vamos a cuencas más abajo, el Júcar, por ejemplo, tiene más picos que en el río Ebro, debido a la temperatura más elevada, lógicamente, que tenemos. Y fijaros, en la cuenca del Segura tenemos temperaturas más elevadas todavía. Por lo tanto, el ciclo es continuo prácticamente en nuestras condiciones mediterráneas. Bien, esas larvas belígeras se mueven libremente en el agua y a una edad entre 3 semanas y 3 meses se van a adherir a los sustratos duros, como son los materiales plásticos que se utilizan en las tuberías de riego, las rugosidades de la pared de la balsa. Para ello utilizan como unos filamentos que tienen hasta 200, que se conocen como hilos bisales. Aquí podéis ver la imagen a la izquierda, la conexión de un embalse de regulación interna, la conexión con la red colectiva de tuberías. Fijaos cómo está automáticamente, cómo está colonizada. También vemos un filtro de rejilla, la segunda imagen de la izquierda, para materiales gruesos, y a la derecha por los filtros de parcela. Fijaos cómo están completamente pues, colapsados por esta especie. Bien, ¿qué soluciones, digamos, como yo digo, de campaña? No le llamo parches, pero sí le digo de campaña. Es decir, ¿qué es lo que se hace habitualmente en comunidades de regantes, sobre todo las que empiezan a hacer en la cuenca hidrográfica del Ebro? ¿Qué hacen las comunidades de regantes de ahí? Bueno, pues como los cultivos no suelen ser permanentes o no tienen una estación de riego permanente, ¿qué ocurre? Pues pueden permitirse el lujo de hacerlo primero, que es desecar la balsa. Tú desecas la balsa, dejas al aire libre pues millones de mejillones cebra que tienes ahí, que al final pues van a morir. Sobre todo si las temperaturas fueran de 40 grados, morirían isofacto, pero van a morir casi todos, con lo cual la producción larvaria para el año siguiente la vas a bajar mucho, ¿vale? Esa es una medida. Pero bueno, aquí en nuestras condiciones es difícil que le pueda decir a Mariano que deje 3 o 4 balsas de regulación o 3 o 4 balsas ahí vacías. Lo hemos complicado, ¿no, Mariano? Digo yo. Bueno, pues por eso. Entonces, el segundo punto sería la automatización de limpieza de los filtros instalados antes de la válvula de hidrante. Entonces, lo que hacemos es que cuando detectamos que puede haber un colapso por acumulación de conchas y que puede interrumpirnos la actividad de riego, lo que hacemos es una orden de limpieza, una consigna, diferencia de presión, agua arriba y agua abajo del filtro, y procedemos a la limpieza. Bien, aquí veis un ejemplo de hidrantes con el filtro y digamos el comando que se le da para, por diferencia de presión, actuar limpiando y activando el filtro.
¿Qué es lo que hacen también o que hacemos en campaña? Bueno, pues un tratamiento de choque. Entonces aquí nos vamos a usar, por ejemplo, lo que hacen en la comunidad de regantes de Zaragoza, del norte, digamos que lo que aplican es 1 o 2 tratamientos de choque durante la campaña del riego. Normalmente, como empiezan en abril, lo que hacen es, en abril hacemos una limpieza de choque con químicos convencionales, ahora hablaremos de otros, sobre todo Joaquín, químicos convencionales que tienen que llegar a dosis súper altas, de hipoclorito o de peróxido de hidrógeno, a 50 partes por millón, porque la almeja asiática resiste concentraciones muy elevadas en la concha de este químico último, ¿no? Sabéis que el peróxido de hidrógeno por encima de 50 partes por millón afecta a fauna acuática, ¿vale? Y, bueno, pues hacen ese tratamiento de choque al principio y al final de campaña. Pero aquí nos encontramos con un segundo problema. Cuando colapsan estas conchas, estos adultos de mejillón, pues ¿qué se produce? Pues un colapso de los filtros. Es decir, tenemos que diseñar la red de riego de manera que haya drenajes, zonas de drenaje para limpieza y evacuación de esas conchas, ¿vale? Eso es importante, porque muchas veces lo que detecta el regante no es el efecto de la larva, sino el efecto de la limpieza que hemos hecho y que hay muchos individuos muertos en el sistema, que es difícil sacarlo, y seguramente, pues aquí estáis muchos que me entendéis perfectamente, bueno, estoy viendo a Fernando, que me entiende perfectamente esta situación, ¿no? ¿Qué hacemos en el resto de campaña durante toda la campaña de riego? Pues tratamientos, digamos, continuos. Es decir, hacemos aplicaciones de químicos convencionales a dosis entre 1 y 1 ppm y medio de hipoclorito sódico, lo que están utilizando arriba, que sabéis la cantidad de problemas que genera el hipoclorito sódico, por el tema de trialometano, de daño a la fauna, es decir, no es lo recomendable, como ahora diré más adelante, y el peróxido de hidrógeno. Pero, como he dicho, esto es para, sobre todo, neutralizar larvas. En el tratamiento de choque neutralizamos adultos, aquí intentamos neutralizar larvas, ¿vale? Para ello necesitamos colocar equipos de instalación de inyección para el químico que se ajusten a la medida de caudal de sección de tubería que tengamos para ajustar bien la dosis y al ajustar la dosis pues intentamos ahorrar el químico máximo posible, optimizar técnico y económicamente la aplicación de ese químico, ¿no? Aquí veis unas imágenes de los inyectores a la izquierda que se suelen poner para los tratamientos químicos, la cuba de tratamiento, ¿vale? Que se inyecta a la red de riego. Y por último tenemos el método de la presión normalizada. Bueno, todo esto supongo que todo lo tenéis por aquí en Murcia, pues afortunadamente tenemos un sistema de telecontrol y de acceso a datos que nos permite saber si hay diferencias de presión entre la que tenemos ahora mismo frente a la normalizada por el diseño teórico de hidráulico que hemos realizado, ¿no? En el momento que haya pérdidas de carga, pues sabemos que tenemos un problema de colapso de conchas en el sistema. Entonces nos permite cuantificar, si ponemos distintos puntos de presión, de control de presión a lo largo de nuestra red de tubería de distribución, nos permite precisar dónde tenemos el problema y actuar solo con los tratamientos químicos, en este caso si hacemos tratamientos químicos o el tratamiento que sea más conveniente en esa zona de la red de riego para reducir coste económico y medioambiental. Aquí veis, por ejemplo, un panel de 15 hidrantes y cuando se hace un tratamiento de choque tenemos que antes del tratamiento tenemos los cuadraditos, digamos, si después del tratamiento nos baja la presión normalizada, nos vamos a la presión de funcionamiento teórico de nuestra instalación, pues vemos que el tratamiento ha sido efectivo y si vemos que después del tratamiento la presión normalizada sigue subiendo, quiere decir que tenemos un problema de interrupción de acumulación de valvas en nuestro sistema y por lo tanto tenemos que proceder al desagüe o al desagüe de esas conchas o a ver in situ cuál es el problema en qué consiste, ¿no? Bien, en el punto 2 quiero hablar un poco por el impacto técnico y económico que tiene por infraestructura. Como veis, a la izquierda, las balsas de riego, tenemos pues, el problema de colonización masiva del fondo y de las paredes del mismo, la obstrucción de bocas de aspiración y el sistema de flotación, la degradación también del polietileno de alta densidad, el plástico que colocamos en esta balsa, y luego cuando tenemos una acumulación de balsas tan importante, pues lo que nos va a producir es un incremento de la demanda biológica de oxígeno, de la carga orgánica de ese agua, que sirve de alimento para que sigan proliferando estas especies, las que quedan lógicamente vivas y en funcionamiento. El impacto económico ahí abajo he puesto una pérdida productiva se estima en balsas de riego como valor medio entre el 8 y el 25% del caudal que se bombea. Fijaos que estamos hablando de bastante dinero. En red de distribución el problema, pues todos lo sabéis, el biofouling que se crea en las paredes internas, nos produce una pérdida de sección, reducción de caudal de hasta el 40% o más en conducciones que estén afectadas y también daños por la abrasión mecánica de las conchas a bombas y rodetes y el riesgo, lógicamente, de rotura por la presión diferente que acabo de comentar, ¿no? El impacto económico, pues fijaos, si tenemos que ir a
a un pigging, digamos, de limpieza periódica de tipo mecánico, que lo que hace es limpiar la tubería, entre 5 y 30 euros el metro lineal de tubería. Y si tenemos que sustituir la bomba, pues en función del dimensionamiento que tiene, pues fijaos que podemos llegar a una cantidad astronómica. Y en cuanto a los cabezales de riego, por los problemas técnicos, la obstrucción de filtros en arena y anillas. ¿Por qué? Porque podemos llegar a que pasen perfectamente esas lavas belígeras, que tienen menos de 200 micras de tamaño, pasan y colapsan los goteros, y eso entonces ya viene una contaminación de nuestro proceso de fertilización, una parada, el agricultor no puede regar, se le tapan todos los goteros, ni con las limpiezas le funciona, y tenemos mermas de cosecha, si en el periodo punta de verano que no podemos regar bien, pues fijaros, del día al 30%. ¿Y el problema en esta zona se ve agravado con respecto al norte? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Por el efecto de la temperatura. Hemos dicho que el ciclo reproductivo necesita entre 12 a 13 grados para empezar el desove y empezar a funcionar todas esas larvas, ¿no? Pues en nuestras condiciones, con temperaturas de agua que ya empiezan a estar a 18 grados por encima, ya lo sabéis mucho que ya están por encima, pues tenemos ciclos reproductivos de 2-3 veces al año. ¿Vale? Eso aparte, los caudales bajos en verano hacen que haya mayor densidad de belígera. No tenemos una parada, digamos, de campaña, tenemos un riego intensivo todo el año, no podemos hacer en los periodos de descanso ni vaciar balsas, como hemos dicho antes. El agua cálida también lo que hace es que no se estratifica la temperatura de nuestra balsa, de nuestro embalse, por lo tanto, digamos que estas especies invasoras tienen mayor superficie máxima de colonización, por lo tanto, tienen más espacio para vivir. Y por último, todos sabéis la proliferación de algas que ocurren en nuestros embalses por la carga orgánica que tienen y nutrientes, que lo que hacen es servir de alimento todavía más a estas larvas, ¿vale? Por tanto, la situación en nuestras condiciones todavía se agrava con respecto al norte de España, ¿no? Bien, y ahora, ¿qué solución tecnológica o cómo lo hacemos? ¿Cómo abordamos esto que no sean, como he dicho, soluciones de campaña? Bueno, pues debemos de saber. Yo aquí he puesto como un protocolo, o sea, nuestro objetivo es atacar la materia orgánica, digamos, que tiene el agua, que es el que sirve de alimento a estas especies, ¿no? Entonces, con un producto químico convencional lo que creamos es un medio, pues, oxidativo, ¿eh? Ahí hablamos, pues, oxigenación, cualquier químico que he comentado antes. Luego podemos usar gases que nos generan un medio superoxidativo, que es el ozono. El ozono nos crea un medio superoxidativo, ¿no? Nuestro objetivo es crear, si hace falta, un medio hiperoxidativo que actúe rápidamente y, digamos, no haya viabilidad para esta especie invasora. Para poder combinar químicos, como estamos hablando, que nos generen esa oxidación, o sea, superoxidación, necesitamos que sean estables y eficientes. Y aquí es donde nos puede ayudar una tecnología que existe, que es la tecnología de las nanoburbujas. Esa tecnología de las nanoburbujas nos va a crear esa sinergia con estos químicos que usamos, que nos permiten bajar dosis de los químicos para que sean inocuos, y sean perfectamente inocuos, y van a erradicar muy rápido el problema. ¿Vale? Y la pregunta es, ¿y qué químico debemos seleccionar? Pues bueno, pues el químico, digamos que tiene que cumplir para interaccionar con esta nanoburbuja, tiene que cumplir 4 premisas. Que sea barato, que sea estable, muy estable en el tiempo, que permita ser eficiente, que tenga un grado de oxidación cuanto más elevado mejor y que, por supuesto, no genere residuos, ¿vale? Esa sería la primera cuestión. La segunda que nos llegamos es, ¿cómo debemos de aplicar esta tecnología? Pues bueno, pues debemos plantear dos situaciones. O sea, hacer un tratamiento en línea en la tubería. Para entonces, pues tenemos que pensar que cuando hacemos un tratamiento en línea, tenemos que garantizar que es eficiente, porque si no, el agua pasa una vez y ya no va a volver a pasar. Entonces, tenemos que ser eficientes en el tratamiento. Para ello necesitamos presión. Y entonces, os aconsejo que pongamos ese tratamiento en línea en una zona donde la altura manométrica nos permita generar esa presión, ¿vale? O llegar a sistemas recirculantes. ¿Qué problema tienen los sistemas recirculantes? Que tienen un problema de coste energético bestial asociado, ¿no? Entonces, pues tenemos una posible solución poniendo placas solares o otra haciendo tomas flotantes. Las tomas flotantes, ¿qué nos permiten? Pues que la bomba, que tiene que tratar X metros cúbicos a la hora, pues no consuma en el tramo de aspiración. Y solo, el coste energético viene asociado a la descarga que tengamos que hacer del tratamiento en cuestión. Por tanto, ahorramos bastante. Sí, ahora me preguntas, ¿no te parece bien? 5 quedan, ¿no son 40? La mitad. Bueno, pues... vale. Yo voy más rápido. No, pero es más rápido, me ha dicho que son 5 minutos. ¿Vale? Yo lo hago más rápido y así. Vale. No que me voy a decir algo. Bueno, pues entonces, y lo que tenemos que garantizar es eso, que el gasto energético minimizar en ese sistema recirculante. El objetivo al final es atacar la materia orgánica del sedimento, que es el modus vivendi que tienen estas especies para seguir reproduciéndose.
haríamos un tratamiento de choque, digamos, al sedimento del fondo, si estuviéramos simulando una balsa, en el que, ahora veréis cómo, en la situación de la siguiente diapositiva, y luego un tratamiento de seguimiento de calidad del agua. Bien, ¿por qué la nanoburbuja? Bueno, Joaquín, si esto a lo mejor lo hubieras explicado tú. Bueno, aquí partimos de que son tamaños de elementos muy, muy pequeños. O sea, estamos hablando de 100 nanómetros, menos de 200 nanómetros, pero los que podemos generar nanoburbujas de menos de 100 nanómetros. ¿Qué se caracterizan? Pues mira, pues que son altamente hidrofóbicos, o sea, digamos, se repelen entre ellas porque tienen carga negativa y aparte también son hidrofóbicos, con lo cual lo que generan es que sea una distribución tridimensional, es decir, se distribuyen perfectamente, homogéneamente en la columna de agua. Además, atacan los sólidos en suspensión y con lo cual veremos cuando aplicamos esa tecnología cómo rápidamente se clarifica el agua. Bien, luego, ¿qué más podemos decir? Pues que son muy estables y duraderos, es decir, se mantienen suspendidos, digamos, mucho tiempo en la solución del agua, la columna de agua, y eso le permite una alta eficiencia de la transferencia de cualquier gas o químico que apliquemos. Es decir, se va a distribuir también uniformemente y nos va a permitir pues, que llegue a todos los puntos de la columna de agua. Cuando digo que son estables y duraderos, estamos hablando de varias semanas, incluso meses, que aguanta una nanoburbuja de este tipo. Estamos hablando de 1000 millones de nanoburbujas por mililitro. O sea, y si lo ponemos por menos de 100 nanómetros, posiblemente son 100 millones de nanoburbujas por mililitro de agua. Claro, con carga negativa, repeliéndose entre sí. ¿Por qué es tan importante? Porque tiene, ahí le he puesto, alta presión interna. Cuanto más pequeña la nanoburbuja, más presión interna tiene. Es decir, nanoburbujas de 100 nanómetros tienen 30 atmósferas o 30 bares de presión interna. Entonces, cuando, digamos, colapsan, lo que generan son radicales de hidroxilo que oxidan, tiene una capacidad oxidante bestial. O sea, para atacar en este caso, como incrementa, como he puesto ahí abajo, la permeabilidad de tejidos biológicos, va a afectar a la concha súper rápido de esta especie invasora y va a actuar más rápidamente y mucho más eficientemente que si aplicaras el producto químico por separado, que no sería estable y que no atacaría y que no afectaría a la permeabilidad de esos tejidos vegetales, ¿no? Los tejidos, en este caso, biológicos de la almeja. Bien, ¿cuál es el esquema? Voy más rápido, porque si no, ¿cuál es el esquema en balsa? Pues el esquema en balsa que podemos proponer, lógicamente he puesto ahí un protocolo, es simplemente la toma de agua la podemos poner donde queramos, tenemos un generador de nanoburbuja, ya sabéis que para generar ozono, ¿qué ocurre con el ozono? El ozono, todo diré, pero un ozono en una balsa, claro, es un gas súper volátil, ¿no? Pero si estáis por la posibilidad de meter ozono, con la nanoburbuja hace una sinergia tremenda, le da toda esa estabilidad que no tendríamos en condiciones normales, que sería. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando generamos nanoburbujas de ozono, que tenemos que partir de un generador de oxígeno, pues añadiendo ese químico y ese sensor de potencial reducción de la balsa, lo que haríamos sería un protocolo como el de la derecha, en el que hacemos un monitoreo larvario entre abril y septiembre, cuando si tenemos ya más de 1000 belígelas por litro, tenemos que actuar, ponemos el generador en orilla, o toma flotante, que sería lo más eficiente, vemos el caudal que tenemos que tratar en función de eso, tenemos que meter la dosis apropiada y calcular bien el generador, y ponemos difusores de fondo. Los difusores de fondo, ¿por qué? Y que sean la descarga, como digamos, como en L, para que la presión vaya cerca del sedimento colonizable al que tenemos que atacar, que es donde ahí es el asiento de todas estas especies invasoras, ¿no? Y el alimento de ellas. Entonces, descargaríamos la presión en horizontal para aprovechar toda esa salida para atacar el sedimento y todo lo que vaya suspendido, que vaya tridimensionalmente y se vaya en ascenso, vaya oxidando toda la columna de agua. Había puesto, como tenéis la presentación, había puesto un poco el potencial de oxidorreducción que tenemos que mantener en torno a 350 milivoltios por litro, que estaría muy bien, después de estabilizar el tratamiento. ¿Y en tubería cómo lo haríamos? Pues fijaos, esto sería simular una tubería, intentamos aprovechar la presión manométrica que hemos dicho para la presión, pondríamos un sensor para ver cómo nos viene el agua, de calidad, o sea, de potencial de oxidación del agua. Ahí sí que haríamos una dosificación. Yo he puesto ya, ahí no ya he puesto, en vez de poner químico, he puesto lo que yo recomendaría, que ahora dirá Joaquín por qué, y el generador de nanoburbujas con ozono, ¿vale? O sin ozono, no hace falta. Aquí a lo mejor pues, no hace falta. Bueno, pues se ve a lo mejor simplemente el generador de nanoburbujas. Y luego, con esto, lo que pretendemos, fijaros, la zona de contacto en 3-5 horas de exposición están muertas todas las larvas, como he dicho ahí, y afectaríamos y protegeríamos todos los filtros, toda la agua limpia, todos los goteros y el biofilm de las tuberías que lo atacamos, ¿no? Bien, aquí he puesto una lista de ventajas e inconvenientes de cada producto químico. Fijaos, lo he puesto en orden de cuál haría mejor combinación con el ozono y con el cloro, un tipo de cloro diferente, y con aplicaciones puntuales a lo mejor de peróxido. ¿Por qué el peróxido aplicaciones puntuales? Porque acabo de explicar
que cuando colapsan las nanoburbujas generan radicales hidroxilo. Con el peróxido potenciaríamos todavía más la generación de esos radicales hidroxilo. Entonces, a lo mejor nos interesa en algún momento hacer aplicaciones de peróxido puntuales. Bien, aquí es simplemente ya a nivel científico lo que está publicado, es decir, vemos como la coloración convencional a las larvas de Beligeras solo el 75% controla. Cuando vamos a ozono convencional o a nanoburbujas con ozono ya controlamos el 95% en publicaciones. ¿Veis el coste a la derecha? Que sí que me interesa, 200 metros cúbicos a la hora, esto está publicado. Vemos con coloración como es más barato el primer año, pero luego ya cuando usamos nanoburbujas con ozono el segundo año ya es más barato la inversión que aplicar cualquier producto químico normal. O sea, un peróxido o una cloración de las convencionales. Y acabo ya con los casos reales, porque Joaquín va a comentar muchos más. Tenemos el caso de una central hidroeléctrica en Tarragona. Con ozono, la mortalidad de larva y adultos está verificada independientemente. Ahí tenéis el link, sin problemas para fauna, etcétera, etcétera. Nativa. Igual en Emibasa, el estudio de Global Omnium, en el que hizo una comparativa entre ozono y otros oxidantes y otros químicos. También el menor impacto regulatorio lo tenemos con ozono. Y fijaros el lago Okeechobee de Estados Unidos. Usan nanoburbujas con ozono, clarificaron el agua y luego comentarán, ¿no? que es, dejan, pues, digamos, el agua limpia. O sea, el agua limpia y es impactante las fotos que han mandado. Y aquí, bueno, pues como soy científico, pues ahí tenéis para que consultéis todos los artículos. Fijaos en el primero la respuesta del mejillón cebra a los antioxidantes químicos. Ya te dice la dosis que tenemos que usar. El lago que he dicho, el Okeechobee de Estados Unidos, cómo la nanoburbuja con ozono, cómo funciona. El tercero, pues el peróxido de hidrógeno, cómo controla bien el mejillón cebra, pero cómo tenemos que irnos a dosis de más de 50 ppm que ya afectamos a fauna acuática. Entonces, cuidado, la ameja asiática es muy complicado, su control con peróxido de hidrógeno. Bueno, aquí a la derecha, en la combinación peróxido de hidrógeno con ozono, también que es muy eficaz y te dice el rango de dosis que tenemos que usar. Abajo lo que he comentado de la estación del centro de hidroeléctrica, de la central de hidroeléctrica de Ribarroja. Y por último a la derecha, fijaos el control del mejillón cebra en condiciones de agua con ozono, el estudio del informe del SALTI ambiental, en el que habla del 98% de reducción de la colonización en tubería cerrada y cómo persiste el ozono hasta el final. Porque claro, el ozono si está en tubería cerrada ya es que no se puede perder nada, ¿vale? Bien, y ya última después ya paso a Joaquín. Simplemente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Paso, analizar el agua, hacer un diagnóstico de la instalación, monitoreo de larvas, cuantificar el problema y medir el potencial alrededor y el carbono orgánico disuelto que tenemos en el agua, ¿vale? Diseño del sistema, pues ya caudal, en función del caudal, pues hacemos un dimensionamiento lógicamente del generador y vemos si hay el protocolo de químicos que mejor combina con esas nanoburbujas, ¿vale? Luego hacemos un proyecto piloto, no vamos a escalarlo a toda la comunidad antes, sería un pastón y no podemos afrontarlo, pues lógico. Tenemos que validarlo a pequeña escala o a escala concreta, ¿no? Pues validamos eficacia, coste, ajustamos los parámetros y así que hacemos la escala definitiva. Pues luego, lógicamente, con un seguimiento y certificación, cumpliendo siempre todo lo que nos dicen las confederaciones. Aquí he puesto Ebro, Júcar, Segura. Y luego ya no sé si tiene elegibilidad para ayudas PAC, eso ya me pierdo, pero bueno, eso ya no lo puede comentar Joaquín. Que le doy el paso, no sé si... ¿Cuánto le queda, Joaquín? 10 minutos. Bueno, muchas gracias por su atención. Sí, no. Buenos días, muchas gracias por su asistencia. Gracias a las autoridades que nos han acompañado. Ana, comisaria, muchas gracias. Y Victoriano, muchísimas gracias por esta jornada tan interesante que habéis montado. Y también Mariano, gracias por tú me avisas. Voy a ser rápido. Yo creo que ¿podéis poner la presentación? No, la iban a poner ellos. Yo creo que Emilio ha explicado bastante bien cómo es el tema que nos aborda y que nos preocupa, y yo simplemente voy a hacer una ampliación en los datos que él ha dado y sobre todo contar casos reales que tenemos en España y fuera de España en los que se ha conseguido bien el control de estas especies invasoras. Primero, sin querer dar una clase de física, sí que para matizar un poco lo que ha dicho Emilio, quiero que entendamos que tanto la nanociencia como la nanotecnología es una ciencia joven. Realmente se empezó a hablar de ella, se cree que fue Richard Feynman el primero, que fue premio Nobel de Física en el 65.
Sí, la presentación se ha ido. No, si va a proyectar por otro lado. Ahora. Vale. Pues como decía, Feynman en un discurso que dio en el Instituto Tecnológico de California, en Caltech, en 1959, fue cuando habló la primera vez de nanotecnología. Podéis ver el artículo que se llama "En el fondo hay espacio de sobra". Sí, con este la paso. Sí, pero tiene que estar presente. Vale. Bueno, simplemente decir esto y decir que es una ciencia muy novedosa. Realmente las nanoburbujas empezaron a observarse, las primeras observaciones se pueden catalogar entre los años 60 y 80. Después, los descubrimientos realmente estables fueron ya en la década de los 90, más bien finales de los 90, en el 2000. Y hasta el 2005 por ahí no hubo una confirmación científica en la cual ya pudieron medirse y verse a través de microscopios electrónicos. O sea que todo lo que ha contado Emilio de todas estas investigaciones podéis ver que han sido pues en los últimos 15-20 años realmente. Realmente esta industria empezó a desarrollarse a partir del 2010, o sea que llevamos 15 años. Por eso se sigue avanzando mucho y cada vez se siguen descubriendo muchísimas cosas. Muy importante lo que ha comentado él de las nanoburbujas que pueden caber en 1 milímetro de agua. O sea, con unas presiones normales como las que estamos consiguiendo con los equipos generadores actuales que tenemos, es muy fácil que estemos entre 10 elevado a 7 a 10 elevado a 9. Pero ya se están llegando con combinación de equipos generadores incluso a 10 elevado a 10. Señores, estamos hablando de 10 millones de nanoburbujas en 1 milímetro de agua. Entonces, podemos hacernos una idea de esa presión interna que él ha dicho que se puede generar dependiendo del tamaño de la nanoburbuja que generemos, que puede rondar entre los 15 y 60 atmósferas de presión interna. Cuando la nanoburbuja colapsa, es la misma presión que suelta. Y entonces, aparte del efecto químico que ha explicado muy bien, de los hidróxilos que se forman y todos los oxidantes, tenemos un efecto físico. Ese efecto físico es las ondas que generan estas explosiones, que esas ondas son capaces de romper también la membrana de microorganismos y de estas larvas de especies invasoras. Entonces, tenemos que contar siempre que cuando hablamos de esto, estamos combinando un efecto físico y un efecto químico. Vale, pues vamos a pasar rápido la presentación y así no nos pasamos del tiempo. Vamos a ver. Aquí tenemos un poco, sin entrar ya más en detalle, vamos a ver, la pongo aquí, las características, como ha comentado Emilio, que tienen las nanoburbujas, su tamaño, su carga negativa, la flotabilidad neutra, la gran superficie de contacto que genera, son hidrofóbicas, con lo cual se repelen entre ellas mismas y se repelen con el agua, por eso ocupan todo el espacio del agua donde echamos, y pensar en las cantidades que hemos estado hablando, que en 1 milímetro de agua, lo normal con las que estamos generando ahora mismo en nuestras investigaciones, hay 1000 millones de nanoburbujas. O sea, pensar, podéis trasladarlo a metros cúbicos o a hectómetros de una balsa y podéis ver la cantidad de nanoburbujas. Y sobre todo lo digo para que hagamos un poco de concepto del el efecto que pueden hacer esos billones de nanoburbujas cuando colapsan, porque como bien ha dicho Emilio, pueden durar 3, 4 semanas, 8, 10 hemos llegado a contactar, pero van a depender de la cantidad de infecciones que tengamos en las balsas y de la cantidad de materia orgánica que tengamos en las balsas y también del gas que metamos en su interior. Normalmente nosotros hemos trabajado con oxígeno y con ozono. Voy a poner varios ejemplos en los que se ve que con oxígeno hay balsas que se han mantenido y lagos en muy buenas condiciones, pero como bien ha explicado él, el ozono con la combinación de nanoburbujas sería la opción más oxidante que existe en el mercado ahora mismo, porque aparte entendéis que por esa especie de hidrofonía que tiene va a desplazar todas las moléculas y también vas a estar en contacto con los fondos de las balsas donde estamos, con lo cual vamos a destruir también los lodos que se nos acumulan allí, ¿vale? Sin perder mucho tiempo aquí,
lo que mejora, ya lo ha explicado Emilio, pero recalcar que aparte de la calidad del agua almacenada, hay que pensar que estamos haciendo efectos sobre lodos y sedimentos. De hecho, ya tuvimos una conversación con el director general del Mar Menor para hablar de hacer tratamientos de este tipo para las playas de los lodos de Cartagena. Y lo que nos interesa, la fauna invasora. Pues, como hemos comentado, tenemos unos efectos indirectos y unos efectos físicos directos al colapsar las nanoburbujas. Bueno, no entro mucho en detalle, aquí los tenéis todos, como estas presentaciones además están a disposición de todos ustedes, pues si quieren lo pueden ver. Pero lo que hemos dicho, los indirectos por el gas que vamos a meter dentro de la nanoburbuja y los directos por los efectos físicos que de por sí ya tienen las nanoburbujas. Y especifico el tema del ozono, porque el tema del ozono, cuando tenemos problemas, es la solución que más nos va a solucionar todos esos problemas. El resumen, pues restauramos el agua, recuperamos sedimentos y controlamos las especies invasoras. Y ahora vamos a pasar, por ejemplo, a ver aquí. Uno de los ejemplos que ha dicho Emilio es este lago. Este es el lago Elsinore en California. Este es el estado que tenía hace unos años el agua. Estaba contaminada no solo por exceso de materia orgánica, algas, especies invasoras, todo. Y se le hizo uno de los primeros planteamientos de tratamiento con, así era el estado que tenía, con estos contenedores en una plataforma flotante que son, según toda la bibliografía y todo lo que ellos dicen y lo que está escrito, solamente utilizaron oxígeno, o sea, realmente con nanoburbujas de oxígeno. Y fíjense ustedes la diferencia de la foto que hemos visto antes de cómo estaba el agua a actualmente, que esta es una foto reciente de cómo está ahora mismo el lago. Y solo recuperado con nanoburbujas de oxígeno. Por eso decimos que hay que contemplar, cuando calculamos los precios de las instalaciones, que no siempre tenemos que irnos al ozono, también nos podemos quedar con el oxígeno. Y para que vean, estos son los sistemas. Esos son los contenedores que llevan esas plataformas flotantes. El de la izquierda es solamente hidráulico y el de la derecha es el que lleva todo el tema de los gases, que como se pueden ver en las maquinarias que hay ahí, son solamente generadores de oxígeno. Pues este es otro lago que el problema que tenía era sobre todo la acumulación de algas, y ahí se puede ver un poco abajo a la izquierda una plataforma flotante también, y se puede ver que el estado como ha quedado y cómo se han eliminado todas las algas. Ese tratamiento también ha sido solamente con nanoburbujas de oxígeno. Y aquí tenemos ejemplos más grandes y más pequeños de distintas plataformas que hay en distintos lagos en el mundo. Plataformas físicas, esa de la izquierda es aquí en España, la de la derecha no, y otro tipo de plataforma, con lo cual a cualquier tipo de instalación, por grande que sea el lago, podemos, o la balsa o pantano de almacenamiento de agua, se puede actuar con este tipo de plataforma. Como bien ha explicado Emilio, este tipo de plataforma se pone para intentar evitar el gasto energético. Cuanto más cerca esté la aspiración de la máquina que tiene que tratar y generar las nanoburbujas, pues menos gasto energético vamos a tener. Entonces, en todas nuestras investigaciones y en todo lo que hemos estado desarrollando en estos últimos 5 años, lo que hemos visto es que la solución para problemas muy complicados no solamente pasa por las nanoburbujas, sino una combinación, como él ha dicho, nanoburbujas con el gas que necesitemos en cada momento, que puede ser oxígeno o puede ser ozono, y combinado con un químico. Químicos. Hemos probado todos los que salen en los libros que tiene el Ministerio sobre especies invasoras, peróxido, hipoclorito, tal. Bueno, al final hemos hecho una selección. Vamos a decir que todos funcionan según la dosis que lo echemos, y
El tema es el coste que tiene el conseguir ese funcionamiento o lo que queremos, el objetivo que buscamos en cada una de las instalaciones. Pero nosotros, de todos los que hemos visto, el que más nos está convenciendo y el que estamos probando y estamos implantando en todos nuestros sistemas, combinado con las nanoburbujas de oxígeno u ozono según el problema, es el ClO2, el dióxido de cloro. ¿Por qué? Por los efectos que tiene básicamente inmediatos, una eliminación total en contacto con bacterias, virus, hongos, larvas de cualquiera de las especies. El biofilm de las tuberías también se lo elimina rápidamente, pero nosotros vamos ya más a la parte medioambiental, que es la que más nos preocupa en este tipo de tratamientos. Y no tiene cloro libre este producto, con lo cual no generamos los típicos gases que son perjudiciales y tiene un residuo cero. No tiene olores, no es explosivo, no tiene riesgo de explosivo. De todos los productos que hemos probado, es el que más amplio rango de pH tiene de funcionamiento. Funciona tanto en aguas con pH 4 y también con pH 10, que sabéis que en nuestra región pues tenemos ya. Termino ya, Mariano. Total, medioambientalmente, es el que hemos encontrado más respetuoso con el ecosistema, tanto acuático y del suelo. Y además es de fácil aplicación, como explica Emilio, con esos inyectores en las tuberías, directamente se aplica en las tuberías. Aquí, bueno, como esta presentación la voy a tener, simplemente os comento, aquí tenéis una comparativa de los efectos, sobre todo de los temas medioambientales, que es lo que más nos preocupaba al principio, porque el agua, aparte de que se utiliza para regar, en algunas zonas sabéis que también en el campo se bebe este agua, entonces este producto, el ClO2, además está autorizado hasta para uso de consumo de agua humana y está autorizado para limpieza de tuberías por el Ministerio. Ahora pongo las legislaciones que lo llevan, pero esto es un ejemplo. He puesto dos ejemplos. Como vamos mal de tiempo y no da tiempo a verlo en tal, lo tenéis aquí en la presentación. Este es un ejemplo que se ha hecho aquí en Murcia, en una comunidad de regantes, haciendo un tratamiento de choque, después un tratamiento de mantenimiento y después un tratamiento continuo. Como veis, las dosis de producto van bajando cuando hemos hecho el choque y ya el mantenimiento. Después del tratamiento continuo estamos hablando de muy poco producto, lo que se gasta realmente para mantener las tuberías limpias. Y este es otro que hicimos cerca de la zona de Andalucía y fue durante un año en unas tuberías que estaban muy obstruidas por especies invasoras. Entonces aquí las dosis, como veis, son mayores, pero pues tenemos los protocolos establecidos que se pueden trasladar a cualquier comunidad o a cualquier instalación. ¿Qué pasa? Que, como bien ha dicho Emilio, hay que empezar por el diagnóstico. Cada instalación es distinta, cada agua es distinta. Entonces, lo que hacemos es hacer el diagnóstico primero y después hacer este protocolo de actuación y, por supuesto, hacerle el seguimiento. Como os decía, las ventajas: la limpieza de las tuberías, agua para consumo humano, agricultura ecológica, no tiene impacto sensorial, no es corrosivo y tiene residuos cero. Y por último, la normativa que regula este producto. Este producto está regulado por la normativa europea y por un registro nacional, con lo cual se puede utilizar en comunidades de regantes y en cualquier instalación que se necesite. Y con esto, Mariano, termino y así. No, Mariano y todos los asistentes, para estar dentro del tiempo. Muchas gracias por su asistencia.